Hemos leído el comienzo del libro del profeta Jeremías. Y Dios dice una cosa preciosa a este profeta. Y es Dios. Dios no se puede equivocar. Verdaderamente, yo diría que casi única. Le dice: yo te convierto hoy en ciudad amurallada, en columna de hierro, en muralla de bronce frente a todo el país. El pilar de hierro es símbolo de fortaleza, pero no de mucha fortaleza, sino de una fortaleza suma. Los pilares no se construían de hierro, los pilares eran de madera o de piedra, pero era un gasto tremendo hacer un pilar de hierro. Eso sí, una vez que quedaba fundido de una sola pieza, aquello era indestructible. Es símbolo de la fortaleza, pero ¿para qué esa fortaleza? ¿Para qué un pilar de hierro? Es símbolo de lo duro, de lo impenetrable. Pero ¿para qué algo tiene que ser duro o tiene que ser impenetrable? Fijémonos que un pilar tiene sentido para poner encima algo. Un pilar, una columna, es un objeto sobre el que siempre se pone algo. En este caso, si el profeta es constituido, es hecho un pilar de hierro, ¿qué es lo que se va a poner sobre él? Pues la respuesta es la palabra de Dios. Ese pilar de hierro tenía encima no una estatua o una parte de un edificio o el busto de un monarca, sino la palabra de Dios. En este caso, lo que se colocaba sobre el pilar era algo inmaterial, salido de la boca de Dios, aunque plasmado sobre unas pieles, unos pergaminos, que era donde se escribían los caracteres hebreos. La imagen es bellísima, pero no le dice que solamente es un pilar de hierro, sino que va a ser: yo te convierto hoy, le ha hecho ciudad amurallada y también muralla de bronce. Yo le estaba dando vueltas a estas tres cosas y decía, hombre, parece que lo lógico hubiera sido primero decir el pilar, después la muralla, que es algo más grande, y por último ya la ciudad, que todavía es más grande que una simple muralla. Pero he dicho, bueno, si Dios lo ha dicho en ese orden, y parece que es decreciente, va de lo grande a lo pequeño, algún misterio hay aquí. Y dándole vueltas varios días a este tema, porque este versículo es muy bonito. Siempre, desde la primera vez que lo leí en el seminario, me pareció tan poético, tan poderosa esta imagen. Me di cuenta de que podemos imaginarnos al profeta como la ciudad amurallada, que en su interior, porque la ciudad amurallada no se dice el material de la muralla, luego lo lógico es que sea de piedra. Y en su interior hay una segunda muralla, que es de bronce. Y la muralla de bronce que custodia un pilar. Y sobre ese pilar la palabra de Dios. Si lo vemos de esta manera, la protección, la vida que hay dentro de la muralla, la vida espiritual, otra muralla más poderosa que protege una parte más importante, porque dentro está el mismo profeta y sobre él la palabra de Dios, la imagen me parece todavía más bella que uno solo de los elementos sueltos. Y si nos fijamos, veremos que la primera muralla es de piedra,
un elemento noble, un elemento duro. La segunda muralla es de bronce, más duro todavía. Y es algo que tiene que hacerlo Dios. No se hacían murallas de bronce. Casi diríamos que está aquí simbolizado el elemento humano, la muralla de piedra, la ciudad, y el elemento divino, ese elemento ya de la mística, de la gracia, esa fuerza que ya no es humana. Y dentro, algo que no se construía, que no se hacía, un pilar de bronce. Y sobre él, Dios mismo, la palabra salida de la boca de Dios. Sobre todo ese conjunto, en su parte más interior, en su corazón, la palabra. También en esto vemos la progresión de la evolución espiritual que hay en toda alma. Es verdad que el profeta es un elegido de Dios. Es verdad que alguna vez alguna persona, quizás sin tanta virtud, fue escogida para dar un mensaje. Pienso, por ejemplo, en Jonás, que recibió un mensaje concreto para Nínive y no era del todo perfecto. Pero su misión era muy pequeña, muy concreta. Y su libro es breve. Sin embargo, no es lo mismo un pequeño profeta que uno de los grandes profetas. Lo normal cuando Dios escoge a un mensajero suyo es que el mensajero esté acorde a la dignidad del rey. Puede haber excepciones, pero lo normal es esto. Lo normal es que la vasija, que va a contener algo sagrado, y las palabras de Dios son algo sagrado, sea de acuerdo al contenido que va a tener. Por eso pienso que los grandes profetas, y Jeremías era uno de ellos, debían ser personas que antes de recibir ese mensaje primero de Dios, que le dice, yo te escojo, yo voy a poner mis palabras en tu boca, hay toda una evolución, hay todo un prepararse, sin saber que iban a ser profetas, prepararse hacia un acercamiento cada vez más a Dios, mayor a Dios, hacia unas virtudes cada vez más grandes, simbolizadas en esa muralla de piedra, en esa vida espiritual que se expande dentro de las murallas, símbolo de la protección, de la fortaleza. No hay mensajero de Dios que diga las cosas celestiales sin fortaleza. El mensajero de Dios no puede ser débil, no puede ser el predicador de la virtud. Perdón, no conviene que el predicador de la virtud no sea virtuoso. Entonces, la piedra, el bronce y ya lo más duro, el hierro, en este sentido concéntrico, nos muestran toda esa evolución espiritual que no se cuenta en el libro de Jeremías, pero que la hubo, sin ninguna duda. Del mismo modo que María fue escogida, sí, porque Dios quiso, pero también había razones de conveniencia, su virtud, su bondad, lo mismo San José, lo mismo Juan el Bautista, lo mismo todos los vasos de Dios conviene que sean acordes a lo que van a contener. Realmente Jeremías era un vaso sagrado. Nosotros aquí sobre el altar colocamos el vaso sagrado que es el cáliz y ese recipiente sagrado que es la patena. Y a veces otro vaso sagrado, digámoslo así, otro recipiente sagrado que es el copón. Están de acuerdo a lo que contienen y contienen un alguien. Jeremías contenía algo, la palabra. Jeremías era un vaso de la palabra y por lo tanto no era un vaso material, no era un vaso visible. Pero el contenido de ese vaso
Lo hemos derramado hoy, aquí en esta asamblea, en la lectura que hemos hecho. No os culpo si no recordáis lo que hemos leído del profeta Jeremías, porque yo nunca he sido muy bueno en recordar lo que se lee en la misa. La palabra de Dios, verdaderamente, cuando se profundiza en ella, es en la soledad, en la meditación personal. Y si se hace eso, es más fácil después, cuando se proclama aquí, recordarla más, que impacte más, etc. Pero sobre todo los libros proféticos tan densos, es algo para ser meditado más en la tranquilidad, yendo versículo a versículo. Nada más. Hemos leído el comienzo de Jeremías y yo, si os he animado al hambre a leer lo que en ese tiempo eran rollos que se extendían ante el rey al que se le leyeron los oráculos de Jeremías, esos rollos que se leyeron en las sinagogas de los judíos antes de nosotros, pues me habré alegrado. La escucha de los profetas. Cuando se conoce bien a Jeremías en su lamento por la destrucción de Jerusalén que iba a ocurrir, cuando se conocen todos los oráculos del tiempo futuro mesiánico de la Iglesia que dice el profeta Isaías, cuando se escucha la descripción del nuevo templo de Ezequiel, que es la Iglesia, o lo que va a suceder en la historia a través de las 4 bestias que describe el último de los 4 profetas mayores que he mencionado, que es, ahora se me ha ido el nombre del último de los 4 profetas mayores, Daniel. Pues es entonces cuando se profundiza en la figura de Cristo. Cuando uno escucha los oráculos de ellos, se profundiza en la teología, en la descripción verdaderamente misteriosa, profunda, teológica, tan semítica al mismo tiempo, de lo que es Jesús. Jesús habla con gran sencillez en las parábolas. Jesús no quiso dar una gran lección de teología complicadísima, pero sabía que los maestros de la ley iban a querer saber más acerca de él, y por eso puso a los profetas. Es curioso que los que le precedieron cantaron la figura del Mesías en detalles que verdaderamente, como nos ha pasado a nosotros aquí en la misa, escuchamos al profeta Jeremías y es tan denso que no nos acordamos de nada. No podía hacerlo eso en la plaza de un pueblo, Jesús. Era preferible hablar cosas muy profundas, pero de un modo sencillo, y dejar otras cuestiones más complejas para la soledad, el leer esos rollos, pidiéndole al Espíritu Santo que nos inspire. Y si después de ver la figura de Jesús en los profetas, reflejada por los profetas, vemos la figura de Jesús reflejada por los apóstoles en el Nuevo Testamento, ya tenemos perfectamente delineada la figura de Jesús en toda su profundidad, en lo que Él dijo, en lo que de Él fue profetizado, en lo que de Él fue explicado. Ya os he dicho otras veces que para mí los candelabros de plata que hay aquí sobre este altar tan preciosos, grandes, simbolizan unos la luz de los libros del Antiguo Testamento, los otros la explicación de los apóstoles respecto a Jesús, y la séptima luz, que no es una vela, el crucifijo, los evangelios en el medio, la luz de la palabra de Dios iluminando el altar sobre el que va a aparecer la Eucaristía. Que todos nosotros honremos en persona a aquel que Jeremías entrevió en sus visiones.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Él inclina su oído a nosotros y nos salva.